El día de hoy estamos acá para hablar un tema interesante, un tema que vamos a empezar a desglosar, un tema que vamos a empezar a ver, que es bastante interesante, porque de alguna manera nosotros cuando nos acercamos a Dios, lo primero que buscamos, lo primero que sentimos, lo que palpamos en nuestra vida, tiene que ver mucho con lo que Él es. Bien, más allá de cualquier cosa, más allá de que, por ejemplo, nosotros podemos conocer a través de la Biblia, a través de la historia, quién es Dios, cómo se llama Dios, cuáles son las cosas que Dios hace, cómo Dios se mueve. Nosotros tenemos algo muy importante que de alguna manera empezamos a sentir cuando lo vemos, cuando vemos la obra de Dios y nos acercamos por primera vez. Y esto tiene que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es lo que a nosotros nos hace falta para llenar vacíos, es lo que nos hace falta para que nos abrace, para que nos arrope, para que de alguna manera se conecte con algunas carencias que tenemos, con algunas cosas débiles, porque todos los tenemos. No es por eso que nos vamos a sentir débiles o menos. Sin embargo, la Biblia dice que los débiles son necesarios, de hecho llega un momento en que dice que lo que a los pocos, eh, a los pobres siempre los vas a tener. Entonces, fíjate algo muy interesante acá. El amor de Dios vamos ahora a guiarlo o a enfocarlo principalmente en la carta de Primera de Juan, en la epístola. Ahí él va diciendo algunas cosas muy interesantes, porque cuando nosotros hablamos del amor, lo primero que guiamos o desglosamos todo esto es el amor hacia nosotros. Es el amor hacia todo aquello que nosotros de alguna manera tenemos en nuestra vida y queremos que vaya hacia nosotros, no nosotros hacia Él. Entonces, fíjate algo, fíjate algo. Es muy importante que nosotros empecemos a ver la diferencia y la forma del amor. Vamos a empezar leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Capítulo 5, versículos del 2 al 3. En Primera de Juan. Y dice de la manera siguiente: conocemos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Te está lanzando una señal, mira. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces hay una vinculación para que seamos llamados hijos de Dios, y es que guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y de alguna manera eso nos va a hacer que nosotros seamos reconocidos de esa manera. Mira, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjate algo muy interesante acá. Dice que el amor de Dios es guardar los mandamientos. ¿Cómo lo define? Como guardar sus mandamientos. ¿Ok? Eso nosotros tenemos que saber que ya lo hemos venido hablando, ya lo hemos venido diciendo, ya lo hemos venido estudiando pasos atrás, pero aquí el apóstol Juan, que es algo que no hemos leído, él dice que los mandamientos no son gravosos. ¿Y qué significa que el mandamiento no sea gravoso? ¿Qué quiere decir el apóstol Juan con todo esto? Él quiere decir la manera siguiente. Mira lo que dice ser gravoso. Dice, ocasiones de gran gasto, o resulta molesto o pesado. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan acá, que los mandamientos de Dios no son molestos ni son pesados, ni generan gasto en nosotros. Porque los mandamientos de Dios son amoldados a beneficio de nosotros, no a beneficio de otra persona. Entonces tenemos que empezar a ver que que el mandamiento de Dios es realmente como lo está explicando el apóstol Juan acá, que los mandamientos que Dios nos hace a nosotros no son gravosos. Y eso es lo importante que tenemos que ir sabiendo. Dice, Dios en nosotros refleja la naturaleza de Él.
Cuando Dios está en nosotros, reflejamos la naturaleza de Él. Y mira, hay un versículo que no coloqué acá, pero dice que Dios es amor. Fácil y sencillo. Por eso yo te digo, mira, hay tres cosas que a Dios lo define. No tres cosas que Dios es. Porque Dios es, podemos decir, si Dios es sanador, es libertador, es Jehová de los ejércitos, es poderoso gigante, empezamos a hablar todo esto. Pero cuando hablamos de Dios hay tres definiciones dadas por la Biblia. Y esas tres definiciones dicen que Dios es espíritu, para empezar. Dios es espíritu. Dice luego que Dios es amor. Bien. Y la tercera, ¿verdad? Dios es espíritu, Dios es amor. No es Dios, es fuego consumidor también. Esa no es. Vamos a seguir y ya te voy a soltar la tercera. Dice, el amor es una evidencia o marca que eres hijo de Dios. Muy bien. El amor es una evidencia, la marca que eres hijo de Dios. Cuando nosotros actuamos en amor, la única forma que uno puede ser hijo de Dios, aceptado por los demás, es por el amor que nosotros expresamos. Nosotros expresamos amor y eso nos hace a nosotros a ser aceptados, ser llamados ante la sociedad como hijos de Dios, como los evangélicos, los cristianos, los aleluya y todo este tipo de ondas. Sí, pero eso es una marca, es una impronta que tenemos. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ir sabiendo. Bien, perdón. Estaba terminando de hacer una anotación acá. Entonces dice, la obediencia, fíjate algo, la obediencia te hace ser hijo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos de alguna manera diciéndole a Dios que lo amamos y Él nos hace ser hijo a nosotros. Si quieres un ejemplo, es el ejemplo de Cristo, es el ejemplo más ideal que podemos dar. Cristo obedeció desde que llegó hasta que se fue de acá de la tierra. Él llegó y empezó a obedecer a su padre hasta que le llegó el momento de obedecer en el bautismo, de obedecer en esto, de obedecer, no dejarse dirigir por él mismo, sino dirigirse por Dios, hasta que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue la principal obediencia que nosotros pudimos ver. Por eso se abrió los cielos y diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ya vamos a seguir viendo algunos puntos de Jesús con referente a la obediencia. Mira lo que dice Primera de Juan. Me gustaría que tuvieras tu Biblia abierta en la primera epístola de Juan. O en algunas Biblias dice San Juan. Ahí lo vamos a tener abierto porque ahora vamos a ir al capítulo 3. Versículo 15 al 17. Son 3 versículos en este pasaje que nos va a dar una clave, nos va a arrojar una luz o nos va a guiar por este camino. Fíjate lo que dice el versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice, todo aquel que aborrece. ¿Está hablando a cuáles personas? ¿Está hablando a los que no tienen de Dios o a los que tienen a Dios? No, él está hablando a todos. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mira, todo aquel, puede ser pastor, puede ser ministro, profeta, puede ser quien tú seas, puede ser empresario, puede ser presidente, pero si tú aborreces a tu hermano, estás siendo homicida. Y tú me dices, ¿cómo así yo voy a ser homicida si yo no le estoy quitando la vida a nadie? Yo no estoy ejerciendo un papel de homicidio a nadie. ¿Cómo la Biblia me va a llamar a mí homicida con algo tan simple? Porque una cosa es que yo quiera matar a alguien, otra cosa es que yo la mate. Bien, fíjate que nosotros estamos hablando en el lenguaje de Dios, el amor en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te explico esto? Porque Jesús en una oportunidad estuvo enseñando y él decía que todo aquel que mire a una mujer, hasta ahí estamos bien porque todos miramos a alguna mujer en nuestra vida, ¿verdad? Pero dice para codiciarla.
ahí él te dice ya, epa, ya va. El tema es que si la miras para codiciarla, ya pecaste en tu corazón. Y así una serie de versículos que yo te puedo ir hablando sobre esto, que el tema está en lo que se origina en nuestro corazón. Cuando, por ejemplo, yo como hombre miro una mujer y la codicio, empiezo a tener un adulterio en mi corazón, más allá de que yo no lo haya hecho. ¿Por qué? Porque el deseo, el ánimo, el sentimiento lo ligué a una mujer aparte, a una mujer extraña al pacto que yo hice. Entonces aquí el apóstol Juan dice que a todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Él está diciendo en otras líneas que para que tú puedas aborrecer a un hermano, tiene que haber pasado eso primero en tu corazón, y cuando pasa en tu corazón, ya en tu corazón lo asesinaste, ya en tu corazón le quitaste la vida. Más allá de que no haya pasado eso en la vida real, de alguna manera ya pasó dentro de tu interior. Y esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros empezamos a murmurar, que fue el tema que vimos ayer. Nosotros empezamos a chismear, a decir cosas del otro hermano, a imaginar sentido. Y no solamente eso, porque sino a través de la murmuración, nosotros empezamos a depositar esa semilla en el corazón de la persona que nos está escuchando. Y nosotros podemos decir un sinfín de cosas. No, yo le estoy diciendo al hermano para que se cuide. ¿Para que se cuide de qué? Tiene que cuidarse de ti. Tiene que cuidarse de ti porque vos sos el que le estás depositando una semilla que no debería depositarle. ¿Me vas entendiendo ahora? Entonces, vamos a ponerlo en otro sentido. Si yo estoy escuchando a un hermano que me está diciendo cosas de otra persona, entonces yo estoy tendiendo mi oído para que sea canasto de basura de otras personas. Entonces aquel hermanito viene con tanta basura en su boca que yo le estoy prestando mi oído para que deposite esa basura, y yo después contaminar mi corazón. Y no solamente eso, sino que no quede ahí, sino que empieza a reproducirse en otras personas. Entonces ya aquel chisme que me dijo una persona ya va para mí y yo lo potencio en otra persona, y así va sucesivamente como una bola de nieve. Y lamentablemente no solamente una persona asesina, sino que todos nos volvemos un colectivo de asesinos. Y seguimos leyendo. Mira, yo me puedo estacionar acá y hablarte rato sobre esto para que vean las variantes, pero vamos a seguir. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, empezamos a ser homicidas. Pero si somos homicidas, ninguno de nosotros tenemos vida en él. Ahí te está diciendo el apóstol Juan, mira, dejándote la cortita. No hay que añadirle ni sumarle tanta cosa. Mira, dice, el versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor de Dios. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué cosa? En que puso su vida por nosotros. Hablando de la vida de quién, de Jesús. Entonces, ahora entendemos de quién está hablando. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Una cosa es que yo trate de llevármela bien con mi hermano, que no trate de asesinarlo en mi corazón. Otra cosa es que yo ponga mi vida por la de mi hermano. Ya va, entonces, ¿es la vida de él o es mi vida? Porque fíjate algo, cuando nosotros en nuestro corazón asesinamos a nuestro hermano, ya si lo asesinamos o no, en la vida real ya pasa por plano secundario. ¿Me entiendes? Porque eso ya viene a ser un resultado ¿de qué? De nuestro corazón. Por eso se sabe que todo aquel que asesina, que hace cosas que no debería de hacer, ya estuvo prediseñado en su corazón. Él ya calculó todo y luego lo hizo. No fue que fue en el momento, ¿no? Y mira, ahora vamos a ver esta parte. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Muy bien. La ausencia de amor es permanencia de odio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros no estamos amando, estamos odiando, porque no hay escalas de grises en Dios, no hay un término medio. En Dios es blanco o es negro, en Dios ¿estás conmigo o estás con el enemigo? Una de dos.
No hay algo que tú puedas decir, bueno, yo voy a beber un poquito de acá y un poquito de acá. Mentira. Tú eres o no eres. Así de simple. Y cuando nosotros dejamos de tener amor en nuestro corazón, empezamos a tener odio. Y al tener odio, el odio empieza a matar. Es sencillo, es fácil. Mira, el amor se conoce a través de una experiencia. Mira, nosotros empezamos a darnos cuenta que hay un amor porque empezamos a experimentarlo, porque empezamos a vivirlo, porque empezamos a sentirlo. Por eso nosotros conocemos el amor. Por eso es que dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia, tuvo una cercanía, tuvo una vivencia con el amor. Y a través de eso él ya conoce el amor. Una cosa es saber, una saber es por información, pero conocer es por vivencia. Bien, y eso nadie lo supera. El homicidio sucede en el corazón primero. Detrás entras a obediencia al reino de los cielos, pero sales por homicidio. Qué terrible. ¿Tú te imaginas que empieces a obedecer a Dios, empieces a obedecer todo lo que Él te va dictando y que por algún momento, porque no supiste controlar tu dominio propio, en ese momento tú dejes de ser hijo de Dios? No. Tanto nadar para morir en la orilla, tanto construir para que venga un viento y desbarate todo esto. No. Podemos seguir remándola. Podemos seguir remándola. No, no es justo que salgamos por simplemente dejarnos llevar por un odio en nuestro corazón. Y usted me dice, no, pero es que usted no sabe, usted ni se imagina lo que hizo, lo que me motivó a tener tanta ira y todo este tipo de cosas. Puedes tener razón, puede ser muy entendible, pero te digo algo, en tus manos está un poder que no lo tiene otro ser aparte del ser humano. ¿Cuál es ese poder? El poder de razonar, de dominarte. Mira, tú ves los perros y los perros no se dominan. Los perros hacen lo que ellos quieren hacer en el momento que ellos quieren, que les provoca. Nosotros tenemos una ventaja que no hace falta que nosotros nos guiemos por un instinto. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a valorar. Mira, poner la vida por nuestros hermanos es a través del servicio. Es lo que quiere decir acá el apóstol Juan. Cuando él dice poner tu vida por tus hermanos, es porque ya tú dejas de servirte a ti para servir a tu hermano. ¿Me entiendes? Porque tú estás tratando de honrar y bendecir tu vida, que no está mal. Pero honrando y bendiciendo tu vida, ¿verdad? Estás actuando en amor propio. Repito. Y de alguna manera empieza a ser esto egoísta. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida por los hermanos, le estamos sirviendo, le estamos amando. Y hay una clave importante acá. Ese servir y ese amar a nuestro hermano tiene que ver con aquello que nosotros le damos a Dios. Pasa por ahí. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, hermano de qué, no te está hablando de hermano de sangre, te está hablando de hermano en la fe, tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿No te ha pasado eso? Que a veces por alguna razón estás tan complicado que necesitas ayuda de alguien y la persona tiene cómo ayudarte en la mano y te cierra la puerta de su corazón. Te dice, mira, no puedo, de verdad, y empieza a darte miles de explicaciones, miles de excusas para decirte que no puede, pero realmente lo que ha hecho es cerrar la puerta de su corazón y no te está ayudando. Pero eso sí, van y predican del amor de Dios, van y predican que Dios es salvación, que Dios es lindo y adoro al Señor, y empieza a hacer un sinfín de cosas que lo que está haciendo es actuando realmente, porque el momento donde tuvo que haber puesto su corazón a prueba para expresar lo que realmente hay allí en su corazón, que es el amor de Dios, realmente no lo hizo como debería haber hecho. Bien, y si hablamos del hermano que lo hace con nosotros, hablemos para nosotros también. No cerremos la puerta de nuestro corazón cuando tengamos la oportunidad de poderlo ayudar. Bien, cuando tengamos la oportunidad, porque a veces no nos podemos poner
no sé, ¿qué te digo yo? Arriesgar la comida de nuestra familia por dársela a otra persona. Lo que hacemos es asegurar la comida de nuestra familia y luego ayudar al hermano. Es el orden correcto, ¿bien? Porque si te das cuenta, cuando dice en los dos grandes, como se resume la ley, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces implícitamente te está diciendo que tú, porque te amas primero, tú vas a amar a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, tú para ayudar a tu prójimo tienes que tener seguro lo tuyo primero. Bien, no de otra forma, no es ayudar a tu prójimo y después si queda te ayudas tú. No es darle tu cama a tu prójimo y tú dormir en el piso, porque Dios te ha bendecido a ti. Tú has pagado un precio, por decir así, por estar allí. Tú has avanzado y has creído, has buscado la manera de estar bien. No tienes que echar eso a un lado, como despreciar la bendición de Dios o la oportunidad que Dios te está brindando por dársela a alguien que tiene que pagar su propio precio. Porque si esta persona no paga su precio, tú vas a terminar pagando un precio doble. Y no es la idea. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de que el servir a otras personas pasa por esa parte. Mira, dice, la necesidad que vemos en otras personas es la oportunidad de dar amor. Qué tremendo. Tú quieres una oportunidad de darle amor a Dios, de poder abrazarlo, de poder apapacharlo, de decirle que lo amas y sentir como nos sentimos nosotros. Porque, por ejemplo, cuando digo nosotros, estamos hablando de nosotros como hermanos, que de repente extrañamos a alguien, ¿verdad? Vamos y lo abrazamos y le decimos, qué bueno darte este abrazo, de verdad cuánto te extrañaba. De alguna manera no podemos hacer eso con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ya por esa onda ya no podemos hacerlo. Porque nosotros tenemos un cuerpo físico que nos permite estar en contacto físico con otra persona, no con un espíritu. Entonces acá nosotros debemos saber esto, que vamos a hacer con Dios, vamos a expresar el amor a Dios a través de nuestro prójimo. Ahora, si nosotros vemos por qué lo que está arriba, ¿no? Lo que dice arriba, si nosotros de alguna manera nos enojamos con nuestro prójimo, lo hacemos con Dios directamente. Enojarnos con nuestro prójimo lo hacemos con Dios directamente. Por eso el apóstol Juan está hablando todo esto. Mira, trata de no enojarte con Dios. Pero yo no tengo nada contra Dios. No, ya va. La manera de enojarte con Dios es enojarte con tu prójimo. Es cerrar las puertas de tu corazón contra tu hermano. Es cerrarle las puertas a Dios en tu corazón. Entonces, si hacemos eso, estamos negando a Dios. Pero para nosotros hacer que Dios entre, hacer que Dios more otra vez en nuestro corazón, ¿cómo lo hacemos? A través de nosotros hacerle un bien a nuestro prójimo, no cerrar las puertas del corazón, sino abrazarlo. Bien, recuerda que la Biblia dice que cuando él tuvo frío, no lo abrigaste, cuando él tuvo hambre, no le diste de comer. ¿Te acuerdas de ese versículo? Bueno, ahí está. Ahí Cristo te está diciendo cuál es la manera en que tú debes de amarlo. Bien, tremendo, ¿no? Es algo que ahí nos damos cuenta que la Biblia entre sí mismo se enlaza. Perdón, estoy tomando nota de algo que va fluyendo, de algo que estoy acá sintiendo de parte de Dios. Muy bien. Juan, ahora vamos al Evangelio de Juan 3:16. Un famoso versículo que si tal vez tú te lo conoces, pero no sabías dónde quedaba. Algunos saben dónde queda, pero no se saben bien el versículo. Y otros les va bien con las dos cosas. Indiferentemente de eso, lo vamos a leer acá. Y Juan 3:16
se resume la salvación, se resume todo aquello que Dios ha permitido, que Dios nos ha enviado a nosotros, que cuál fue el acto que Dios otorgó a nuestra vida. Fíjate cómo venimos hilando, cómo venimos dirigiendo la enseñanza del día de hoy. Estamos hablando directamente de cómo le expresamos amor a Dios, cómo le rechazamos el amor a Dios, qué es lo que hace que nosotros seamos hijos de Dios, qué es lo que hace que de alguna manera nosotros podamos mostrarle a Dios nuestro amor. Y es precisamente por nuestra demostración. Imagínate algo, que tú quieres decirle a Dios, ¿verdad? Que lo amas, que lo amas, que lo amas, pero no expresas el amor directamente. Ahí la cosa se pone un poco complicada. Es igual que nosotros a los que están en matrimonio le digan a su pareja que lo aman, pero no se lo demuestren. Estamos complicados nuevamente allí. Entonces nosotros necesitamos tener una expresión de amor, sí o sí. Es más, no digamos que la necesitamos, sino que es una necesidad propia del amor, no es una necesidad de nosotros, es una necesidad propia del amor. Si nosotros dijéramos que es una necesidad de nosotros, sería dejar fluir el amor, dejar que el amor sea por sí mismo. Es lo que nosotros podríamos decir que necesitamos por nosotros, pero si es por necesidad propia, es del amor, necesita expresarse, necesita respirar, necesita de alguna manera sentirse en libertad. Mira lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Porque cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo volvemos a leer porque este es nuestro cierre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y te lo voy a leer lentamente mejor, para que tú te vayas imaginando y vayas captando, porque de esto hay una gran enseñanza. Muchas veces nosotros leemos y, bueno, chévere, bien. Bueno, pero es Dios, Él tiene que hacerlo. Pero fíjate algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón. Mira lo que está diciendo acá el apóstol Juan. Dice que tanto fue el amor que Dios llegó a dar, de tal manera, cuando dice así, está hablando en aquella circunstancia, aquella expresión, aquello que lo llevó a Él, aquella acción que tuvo Dios. Por eso dice de tal manera. Cuando dice amó, está hablando de que para Dios no está mal que tengamos sentimientos. Para Dios no está mal que nosotros podamos sentir amor, tristeza, enojo, ni nada de este tipo de cosas. No está mal. El problema es dejarnos llevar por estas emociones. Entonces, si Dios tiene emociones, entonces no hay nada malo en las emociones. Muy bien. Entonces, dice que amó ¿a quién? Al mundo. ¿Qué tal? No amó al creyente, no amó al que practica la fe. Al mundo, a las personas que no practican la fe como nosotros lo entendemos el día de hoy, como hablamos la gente del mundo. Sí, pero si vamos a extender un poco más el concepto, diríamos a la gente del mundo que no cree en Él y a la que sí cree en Él también. Entonces vemos que al mundo global, mundial, Dios lo amó de tal manera, de tal forma, que eligió tener una expresión hacia Él. No solamente lo dijo, sino que lo hizo. Él venía desde antes remándola, tratando de actuar, y no solamente desde antes, sino que en este momento ofrece una medida de escape, una medida de poder solucionar lo que estaba pasando. Y Él sacrificó lo más que preciaba, lo más de alto valor que Él tenía, porque Él pudo mandar en sacrificio un ángel, pudo mandar en sacrificio un animal, porque ya se venía haciendo, pudo mandar en sacrificio un ser humano, también podríamos decir, pero Él no eligió eso.
Él eligió el hijo, el unigénito que él tenía. El unigénito, estoy hablando de único y de primero. El único que él tenía, lo más preciado, el orgullo de él. Él decidió mandarlo acá a la tierra, a morir en una cruz, por salvación a nosotros. Él eligió un método mucho más allá del que nosotros haríamos. Porque hoy día nosotros, si hay que sacrificar algo, ahí están las mascotas, ahí están los animales. Pero aún así Dios no eligió eso. No eligió mascota, no eligió ser humano, no eligió ángel, no eligió nada, absolutamente nada, sino a su propio hijo que tenía la misma semejanza de Dios. Él eligió esta persona como su hijo y lo mandó a la tierra para que él pudiese estar en sacrificio. Entonces, a través de este acto que se logró, la nivelación, que es por fe. ¿Qué nivelación? Te explico, gracias por la pregunta. Y es lo siguiente, todos nosotros somos hijos de Dios, todos nosotros tenemos acceso al Padre. Ahora bien, él tenía un unigénito, pero él quería hacer crecentar su familia, que su familia no se perdiese. Y todos sus hijos, que somos nosotros, él decidió llegar y decir, bueno, ahora lo más preciado no va a ser mi hijo Jesucristo. Ahora lo más preciado no va a ser los hijos que tengo en la tierra. Ni lo más preciado va a ser aquellos hijos que están en el mundo. No, yo voy a agarrar estas tres áreas, estos tres factores y los voy a juntar en uno solo. Mi hijo va a bajar, mis otros hijos van a nivelarse, junto con el mundo va a creer que todos ellos van a proceder al arrepentimiento y así puedo salvar a todos. ¿A través de qué? A través de la fe, que se hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, así nada se pierda. No se pierdan los del mundo, no se pierdan los creyentes y no se pierda tampoco el Hijo primogénito de Dios. Entonces Dios lo que hizo fue hacer una jugada de ajedrez totalmente tremenda y perfecta. La vida eterna es a través de la puerta de Jesús. Jesús, cuando fue a la cruz, abrió una puerta y esa puerta es de salvación. El evangelio trata de salvación, no trata de dones, de profecías, de milagros. Todo esto son cosas que acompañan el resultado, pero el evangelio como tal es para salvación. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos procediésemos al arrepentimiento, no para que todos profetizáramos, porque si no, no tendría sentido que tuviéramos una vida profetizando y nos perdiéramos al final. Bien, entonces dice, el amor de Dios no es como nuestro amor. Y aquí sí es verdad que cerramos. El amor de Dios no es como nuestro amor. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro amor es limitado, que nuestro amor tiene barreras, tiene su propia estructura del cual no sale. ¿Qué significa esto? Que nuestro amor es condicional, que nuestro amor de alguna manera amo a tal persona si hace esto, si se comporta de esta manera, si pasa tal cosa, yo amo a tal persona. Eso es el amor de nosotros, el amor condicional, pero el amor de Dios sobrepasa cualquier situación y ese amor sobrepasa, ¿sabes por qué? Porque la fuente es Dios mismo, no es un ser humano. Si el amor fuera como fuente un ser humano, estuviera limitado, pero como la fuente es Dios, es una fuente inagotable, ilimitada, donde los límites no existen. Por eso Dios amó al mundo, o sea, amó a toditos por igual. Por eso Dios llega y hace mucho más allá de lo que le podamos pedir. El día de hoy quiero que quede esa enseñanza en tu corazón. Que ¿cómo quieres expresar el amor a Dios? A través del hermano, a través de todo aquello que tienes la herramienta de que cuando tú veas una necesidad, aquí está la oportunidad de brindarle amor. Aquí está la oportunidad de decirle a Dios, Dios, cuánto te amo a través de todo esto. Muchas gracias por darme el honor, el privilegio de poder darle un abrazo a mi hermano, que pudiera llegar a tu trono de gracia y misericordia, a tu trono de adoración. Sea perfumado todo tu trono a través de esta acción de amor que me permites el día de hoy. Gracias porque estás poniendo en mi vida la marca que necesito tener, la marca de hijo a través del amor. Muy bien, eso fue la enseñanza del día de hoy.